Vamos a usar todos los medios para salvar el semestre, pero vamos a aprender. Quiero leerles el capítulo 27 del Guyton, filtración glomerular, flujo sanguíneo renal y su control. Una vez que subamos este audio, tú lo vas a poder colocar aumentarle la velocidad por 2, por 1.5, por como puedas entenderlo, pero escucha el tema. Si no lo quieres leer, aunque sea escúchalo, ¿sale? El primer paso en la formación de orina es la filtración de grandes cantidades de líquidos y solutos a través de los capilares glomerulares. Cada día se filtran casi 180 litros de líquido. La mayor parte de este filtrado se reabsorbe, es decir, regresa a la sangre, lo que deja únicamente 1 litro aproximadamente de líquido para su excreción al día, es decir, un 0.55%. Si bien la tasa de excreción renal, es decir, la tasa de eliminación renal de líquidos puede ser muy variable dependiendo de la ingestión de líquidos. Composición del filtrado glomerular. La composición del filtrado glomerular es casi idéntica al plasma, esto es pregunta de examen, excepto porque prácticamente no contiene proteínas, solo en torno al 0,03%. La filtración glomerular es normalmente de 125 mililitros por minuto. La filtración glomerular es de 125 mililitros por minuto o un 20% del flujo plasmático renal. Por tanto, la fracción de flujo plasmático renal que se filtra, que se llama fracción de filtración, es de 0,2. Determinantes de la filtración glomerular. La filtración glomerular está determinada por la presión de filtración neta a través de los capilares glomerulares y el coeficiente de filtración capilar glomerular, que es el producto de la permeabilidad y la superficie de los capilares. El coeficiente de filtración capilar glomerular es el producto de la permeabilidad y la superficie de los capilares, es decir, tomando en cuenta cuánta superficie tengo para filtrar y qué tanto puede pasar el plasma a través de la membrana de filtración, eso va a determinar lo que se llama como coeficiente de filtración de la capa glomerular. La presión de filtración, entonces la filtración glomerular es igual al coeficiente de filtración capilar glomerular por la presión de filtración neta, que estos son 10 milímetros de mercurio, te lo voy adelantando. Ahora, la presión de filtración neta es la suma de las 4 fuerzas de Starling, la presión hidrostática y coloidosmótica, que actúan a través de los capilares glomerulares, e incluye, número 1, la presión hidrostática dentro del capilar glomerular, la presión hidrostática glomerular se llama, que normalmente es de 60 milímetros de mercurio y favorece la filtración. Presión hidrostática glomerular, 60 milímetros de mercurio, favorece la filtración. La presión hidrostática en la cápsula de Bowman, fuera de los capilares, que normalmente es de 18. La presión hidrostática en la cápsula de Bowman es de 18 milímetros de mercurio y se opone a la filtración. Número 3. La presión coloidosmótica de las proteínas plasmáticas en el capilar glomerular, con un valor medio de 32 milímetros de mercurio y que se opone a la filtración. Y la presión coloidosmótica de las proteínas en la cápsula de Bowman, que es cercana a 0. Y por lo tanto en condiciones normales tiene poco efecto en la filtración, aunque fíjate que en este caso en patologías, por ejemplo en alguna obstrucción, cuando hay un lito, una piedra en el uretero, eso hace que aumente la presión coloidosmótica y la hidrostática a nivel del sistema tubular, y eso generaría un aumento de la presión hidrostática en la cápsula de Bowman, y esto reduce obviamente, ya que la presión coloidosmótica de la cápsula de Bowman se opone a la filtración, reduce la filtración glomerular. Ahora bien, la presión de filtración neta va a ser igual a la presión glomerular, 60 milímetros de mercurio, menos presión en la cápsula de Bowman,
que es de 18 milímetros de mercurio menos la presión coloidosmótica de las proteínas plasmáticas, que es de 32 milímetros de mercurio, que va a ser igual a 10 milímetros de mercurio. Estamos hablando, la presión de filtración neta son 10 milímetros de mercurio. Y solo tomamos en cuenta 3 porque la presión coloidosmótica del espacio glomerular es cercana a cero fisiológicamente. El descenso del coeficiente de filtración glomerular capilar disminuye la filtración glomerular, aunque los cambios de la filtración glomerular capilar tienen un efecto proporcional en la filtración glomerular, no es un mecanismo primario para su control fisiológico. No obstante, en algunas enfermedades como la hipertensión no controlada y la diabetes, la filtración se reduce porque aumenta el espesor de la membrana del capilar glomerular, lo que reduce el coeficiente de filtración capilar o porque se produce un daño importante en los capilares y la pérdida de la superficie de la filtración capilar. Recuerda que para este coeficiente de filtración capilar glomerular se toma en cuenta qué tan permeable está la membrana del capilar y cuánta superficie hay. Por eso, ante la diabetes mellitus y la hipertensión dañan el capilar, entonces se reduce la permeabilidad, por eso se modifica la filtración glomerular. El aumento de la presión hidrostática en la cápsula de Bowman reduce la filtración glomerular. Esto es lo que ya te expliqué. Los cambios de presión hidrostática en la cápsula no controlan la filtración glomerular, pero en estados patológicos como la obstrucción de la vía urinaria, la presión en la cápsula puede aumentar mucho y provoca una grave reducción de la filtración glomerular. Por ejemplo, la precipitación del calcio o ácido úrico puede dar lugar a litos o cálculos que se alojan en la vía urinaria, a menudo en el uréter, lo que obstruye el flujo en la vía urinaria y aumenta la presión en la cápsula de Bowman. El aumento de la presión capilar coloidosmótica glomerular disminuye la filtración glomerular. Los dos factores que influyen en la presión coloidosmótica capilar glomerular son factores que influyen en presión coloidosmótica del glomerular son, número 1, la presión coloidosmótica del plasma arterial. Número 2, la fracción de plasma filtrada por los capilares glomerulares. La número 1 se obtiene con la fórmula de osmolaridad. Y la número 2 es cuánto porcentaje del 100% del plasma, qué porcentaje se filtra. Acuérdate que es un 20%. Entonces, el aumento de la presión arterial coloidosmótica o de la fracción de filtración aumenta la presión coloidosmótica capilar glomerular. Por el contrario, el descenso de la presión coloidosmótica plasmática arterial o de la fracción de filtración reduce la presión coloidosmótica glomerular. Como la fracción de filtración es la relación filtración glomerular sobre flujo plasmático renal, el descenso del flujo plasmático renal aumenta la fracción de filtración. Por tanto, el descenso del flujo sanguíneo renal tiende a aumentar la presión coloidosmótica glomerular y disminuye la filtración glomerular, incluso con una presión hidrostática glomerular constante. El aumento de la presión hidrostática capilar glomerular incrementa la filtración glomerular. La presión hidrostática glomerular está determinada por 3 variables, todas ellas bajo el control fisiológico. Número 1, presión arterial. El aumento de la presión arterial tiende a elevar la presión hidrostática glomerular y por tanto aumenta la filtración glomerular. Sin embargo, este efecto está amortiguado por mecanismos autorreguladores que reducen el efecto de la presión arterial en la presión glomerular. Resistencia arteriolar aferente. El aumento de la resistencia, es decir, la dureza de la arteria, en las arteriolas aferentes reduce la presión hidrostática glomerular y disminuye la filtración glomerular. La resistencia arteriolar eferente. El aumento de la resistencia arteriolar eferente aumenta la resistencia al flujo de salida de los capilares glomerulares y la presión hidrostática glomerular,
lo que tiende a aumentar la filtración glomerular, mientras que el aumento de la resistencia eferente no reduzca el flujo sanguíneo renal en mayor grado. Si la constricción eferente es inversa, por ejemplo, un incremento por encima del triple de la resistencia arterial eferente, el aumento de la presión coloidosmótica supera el incremento de la presión hidrostática capilar glomerular y reduce la filtración glomerular. Mira, en términos sencillos, lo que aquí dice en la resistencia arterial eferente es cuando aumenta la resistencia vascular, es decir, el vaso ya no permite estirarse, se pone rígido. Esto hace que aumente la resistencia al flujo de sangre, es decir, es más difícil que el plasma, la sangre, salga del capilar. Acuérdate que el conducto eferente, la arteria eferente es la salida del capilar. Si es difícil que salga, entonces se queda más líquido en el capilar y al haber más líquido es más presión hidrostática que favorece la filtración. Mientras esta no sea muy constante, la presión coloidosmótica no se modifica porque cuando el incremento es 3 veces mayor que el normal, ahora no solo se modifica la presión hidrostática, sino también la coloidosmótica. Y acuérdate que la coloidosmótica va en contra de la filtración, no permite la filtración. Bien, ahora, flujo sanguíneo renal. Aunque los dos riñones constituyen únicamente en torno al 0,4 del peso corporal total, reciben un flujo combinado de 1.100 mililitros por minuto aproximadamente de flujo sanguíneo, 1.100 o cerca de 22% del gasto cardíaco. Un objetivo importante de este flujo elevado es suministrar el plasma suficiente para las altas velocidades de filtración glomerular que son necesarias para una regulación precisa de los volúmenes de líquidos corporales y las concentraciones de soluto. Por lo tanto, los mecanismos que regulan el flujo sanguíneo renal están relacionados estrechamente con los que controlan la filtración glomerular y la excreción renal. El flujo sanguíneo renal está determinado por el gradiente de presiones a través de la vasculatura renal y por la resistencia renal total, según se expresa en la siguiente relación. Flujo sanguíneo renal es igual a la presión arterial renal menos la presión venosa central entre la resistencia vascular renal total. La resistencia vascular renal total es la suma de las resistencias de los segmentos vasculares individuales, incluidas arterias, arteriolas, capilares y las venas. La mayor parte de la resistencia vascular renal reside en 3 segmentos principales. Pregunta de examen. La resistencia vascular principalmente está en arterias interlobulillares, antecito de la arteriola aferente, arteriolas aferentes antes de entrar al glomérulo y las arteriolas eferentes saliendo del glomérulo. Estas son las que tienen la mayor parte de la resistencia vascular renal. La filtración glomerular y el flujo sanguíneo renal están controlados por sistemas neurohumorales y mecanismos intrarrenales. Esto está bien interesante, pon atención. Los determinantes de la filtración glomerular más variables y que están más sujetos al control fisiológico son la presión hidrostática glomerular y la presión coloidosmótica capilar glomerular. Estas variables, a su vez, están influenciadas por el sistema nervioso simpático, las hormonas y los autacoides, sustancias vasoactivas que liberan los riñones, y otros controles de retroalimentación que son intrínsecos en los riñones. Una intensa activación del sistema nervioso simpático disminuye la filtración glomerular. La intensa activación del sistema nervioso simpático contrae las arteriolas renales y disminuye el flujo sanguíneo renal. Una intensa activación del simpático contrae las arteriolas renales, disminuyendo el flujo sanguíneo renal y la filtración glomerular.
Este efecto es más importante reduciendo la filtración glomerular durante alteraciones agudas intensas como provocadas por una reacción de defensa, una isquemia cerebral o una hemorragia intensa. Hormonas y autacoides controlan la filtración glomerular y el flujo sanguíneo renal. Varias hormonas y autacoides pueden también influir en la filtración glomerular y el flujo sanguíneo renal. La noradrenalina y la adrenalina, liberadas desde la médula suprarrenal, contraen las arteriolas aferentes y eferentes, disminuyendo la filtración glomerular y el flujo sanguíneo renal. Adrenalina y noradrenalina, vasoconstricción, arteriolas aferentes y eferentes y reducen el flujo sanguíneo renal. La endotelina, un péptido liberado por las células endoteliales vasculares dañadas de los riñones y otros tejidos, contrae las arteriolas renales y disminuye la filtración glomerular y el flujo sanguíneo renal. La angiotensina 2 contrae las arteriolas eferentes en mayor grado que las arteriolas aferentes y por tanto tiende a aumentar la presión hidrostática glomerular mientras disminuye el flujo sanguíneo renal. El aumento de la formación de la angiotensina 2 suele deberse al descenso de la presión arterial o de la depresión de volumen y ambas causas tienden a reducir la filtración glomerular. En estos casos, la angiotensina 2 previene el descenso de la filtración glomerular al contraer las arteriolas eferentes. El óxido nítrico derivado del endotelio reduce la resistencia vascular renal. Reduce la resistencia, es la primera que leemos que reduce la resistencia vascular renal y aumenta la filtración glomerular y el flujo sanguíneo renal. Es un autacoide liberado por el endotelio vascular de todo el cuerpo y es importante para evitar una vasoconstricción excesiva de los riñones. Las prostaglandinas, especialmente la prostaglandina E2 y la prostaglandina GI2, no parecen tener mucha importancia en la regulación de la filtración glomerular o del flujo sanguíneo renal en condiciones normales, pero pueden amortiguar los efectos vasoconstrictores de los nervios simpáticos o de la angiotensina 2, en especial sus efectos constrictores sobre las arteriolas aferentes. Por tanto, el bloqueo de la síntesis de prostaglandinas, por ejemplo, con ácido acetilsalicílico y fármacos antiinflamatorios no esteroideos, puede causar un descenso significativo de la filtración glomerular. Y aquí está la explicación fisiológica por qué los pacientes con lesión renal no deben consumir o se les debe ajustar estos fármacos, debido a que el bloqueo de la síntesis de prostaglandinas puede causar un descenso significativo de la filtración glomerular y flujo sanguíneo renal, especialmente en pacientes cuyo volumen de líquido extracelular está reducido como consecuencia de vómitos, diarreas, deshidratación o tratamientos con diuréticos. La filtración glomerular y el flujo sanguíneo renal se autorregulan cuando se modifica la presión arterial. En los riñones normales, una reducción de la presión arterial hasta tan solo 75 milímetros de mercurio o un incremento de hasta 160 milímetros de mercurio cambian habitualmente la filtración glomerular en un pequeño porcentaje, es decir, el rango de función sin que hayan modificaciones de la presión arterial es de 75 milímetros de mercurio a 160 milímetros de mercurio. Menor a 75, mayor a 160, ya va a haber un cambio en la filtración glomerular menor a un 10%. Esta relativa constancia entre la filtración glomerular y el flujo sanguíneo renal se conocen como autorregulación. Esta relativa constancia entre filtración glomerular y el flujo es la autorregulación. Aunque la autorregulación de la filtración glomerular y el flujo sanguíneo renal no es perfecta, ayuda a impedir cambios potencialmente significativos en la filtración glomerular y, por tanto, en la excreción renal de agua y solutos que, de otro modo, se producirían con los cambios de la presión arterial.
La retroalimentación túbulo-glomerular es un componente fundamental de la autorregulación renal. La retroalimentación túbulo-glomerular tiene dos partes: un mecanismo de retroalimentación arteriolar aferente y un mecanismo de retroalimentación arteriolar eferente, ambos dependientes de disposiciones anatómicas especiales del complejo yuxtaglomerular. El complejo yuxtaglomerular consta de células de la mácula densa en la porción inicial del túbulo distal. En la porción inicial del túbulo distal están las células de la mácula densa y están las células yuxtaglomerulares en las paredes de las arteriolas aferentes y eferentes. Cuando la presión arterial disminuye, se reduce el cloruro de sodio en las células de la mácula densa, las que vienen en la luz tubular, que perciben estos cambios. El descenso de la concentración de cloruro sódico en la mácula densa causa a su vez dos efectos principales. Número 1. Reduce la resistencia al flujo sanguíneo en las arteriolas aferentes, lo que eleva la presión hidrostática glomerular y ayuda a normalizar la filtración glomerular. Y 2. Aumenta la liberación de renina en las células yuxtaglomerulares de las arteriolas aferente y eferente, lo que acaba aumentando la formación de angiotensina 2. Finalmente, la angiotensina 2 contrae las arteriolas, aumenta la presión hidrostática glomerular y obviamente ayuda a normalizar la filtración glomerular. El mecanismo miógeno contribuye a la autorregulación del flujo sanguíneo renal y la filtración glomerular. Este mecanismo miógeno se refiere a la capacidad intrínseca interna propia de los vasos sanguíneos para contraerse cuando aumenta la presión arterial. La constricción impide el sobreestiramiento del vaso y al aumentar la resistencia vascular, también evita el aumento excesivo del flujo sanguíneo renal y la filtración glomerular cuando la presión arterial aumenta. Por el contrario, el mecanismo miógeno contribuye a la resistencia vascular al disminuir la presión arterial. Recuerda que el rango en el que no hay modificación de la presión arterial, es decir, el rango de autorregulación, está dentro de los 75 milímetros de mercurio a los 160 milímetros de mercurio. Otros factores que alertan el flujo sanguíneo renal y la filtración glomerular. Una ingestión elevada de proteínas aumenta el flujo sanguíneo renal y la filtración glomerular, en parte por la estimulación del crecimiento de los riñones y por la reducción de la resistencia vascular renal. Otro mecanismo que contribuye al efecto de una dieta rica en proteínas puede elevar la filtración glomerular es la retroalimentación túbulo-glomerular a nivel del complejo yuxtaglomerular. Una alimentación rica en proteínas aumenta la liberación de aminoácidos en sangre, que se reabsorben en el túbulo proximal a través de un cotransporte con sodio, que a su vez aumenta la reabsorción de aminoácidos y sodio en el túbulo proximal, disminuye el aporte de cloruro de sodio a la mácula densa, disminuyendo la resistencia arteriolar aferente y aumenta la filtración glomerular. La hiperglucemia que aparece en la diabetes mellitus no controlada también puede aumentar el flujo sanguíneo renal y la filtración a través de la retroalimentación túbulo-glomerular, porque la glucosa, como los aminoácidos, utiliza el mismo cotransporte con sodio en el túbulo proximal. Los glucocorticoides aumentan el flujo sanguíneo renal y la filtración glomerular al reducir la resistencia vascular renal. La fiebre aumenta el flujo sanguíneo renal y la filtración glomerular al reducir la resistencia vascular renal. El envejecimiento disminuye el flujo sanguíneo renal y la filtración glomerular, principalmente porque se reduce el número de nefronas funcionantes y el flujo sanguíneo renal y la filtración glomerular disminuyen un 10% por cada decenio de vida después de los 40 años. Acabo de leerte el capítulo 27 de
Fisiología de Guyton, titulado Filtración glomerular, flujo sanguíneo renal y su control.